Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50s versus al Samsung A10s. Entonces comencemos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50s también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos, de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 x 74.5 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Tal como era de esperar, el Galaxy A10s se sitúa como el teléfono menos potente de toda la línea Galaxy A/S de los coreanos, aunque ya sabemos que esta empresa logra tener buenos dispositivos a un bajo costo, que no son los más potentes, pero que para tareas cotidianas servirán de la mejor forma. El celular sigue con el mismo estilo de los otros celulares Samsung de la serie A, pues integra una pantalla con biseles relativamente pequeños. Este terminal posee un modelo cuyas diferencias con el Galaxy A10 presentado ya bastante tiempo parten de la autonomía y el apartado fotográfico, que a pesar de haber mejorado de cierta forma, tampoco es que el cambio sea del todo abrumador. La sensación en mano del dispositivo es buena, tiene un buen agarre y sobre todo un buen peso. En sus dimensiones nos toparemos con 156.9 x 75.8 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. El Samsung A50s es un teléfono alto, pero fácil de trabajar con una mano. Llegar a la parte superior de la pantalla requerirá un ajuste de su agarre, pero los botones tienen una buena longitud y ofrece una sensación táctil muy agradable. Las teclas de volumen y el botón de encendido están en el lado derecho del marco delgado. En el lado izquierdo hay una bandeja SIM que puede contener dos tarjetas nano SIM y una tarjeta microSD. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 milímetros y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía, pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. En el Samsung A10s nos encontramos con el botón de bloqueo encendido en su lateral derecho. Por otra parte estarán los botones de control de volumen por separado en el lateral izquierdo, junto con la ranura para la tarjeta SIM. Ya en su parte inferior encontraremos el altavoz, el puerto micro USB 2.0 y el conector para los audífonos. Es entonces aquí en donde tendremos una de las desventajas de este terminal, pues a estas alturas del partido no podemos resignarnos a tener un dispositivo con un puerto micro USB, ya que con este difícilmente podremos tener una carga rápida realmente efectiva y mucho menos una velocidad decente al transferir datos. El A10s a su vez cuenta con un sensor de huellas dactilares en la parte posterior central, el cual al ser capacitivo funciona rápidamente y casi sin ningún tipo de problema, además de ser un sensor que se encuentra alejado de las cámaras, lo cual evitará en gran medida que las ensuciemos cuando intentamos desbloquear el dispositivo. Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para el Samsung A10s nos toparemos con una única versión de 2 GB. En el Samsung A50s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
En el Samsung A10s, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Samsung está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3 GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10 nanómetros y está equipado con una GPU MP3 Mali G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encontré ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6 GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PUBG Mobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10 nanómetros es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. El Samsung Galaxy A10s llega como el teléfono más limitado de la línea Galaxy AS y lo demuestra con su procesador MediaTek MT6762 Helio P22 octa-core a 2 GHz, acompañado de una GPU PowerVR. Este es un tipo de chip básico que no brindará grandes beneficios. Si vas a utilizar el dispositivo para tareas básicas, ya sea navegación por web, redes sociales, chat, video, entre otras, este dispositivo funcionará sin grandes inconvenientes, salvo a tener muchas aplicaciones de estas abiertas al tiempo. Pero si deseas un dispositivo para un uso algo más exigente como juegos de gran demanda o incluso programas de edición pesados, posiblemente este terminal no sea de lo mejor para ello. Por eso mismo la empresa coreana ha sacado varios terminales más potentes que incluso tienen este mismo diseño que de seguro serán interesantes para ti. Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s, obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien. El Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día. El consumo de la batería en espera es mínimo y puedo usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15 watts, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10 watts en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga debes adquirirlo o utilizar otro cargador. Pero si posees un cargador de 15 watts, puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente 1 hora y media. Obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10 watts que viene en la caja. El Samsung Galaxy A10s llega con 4000 mAh de batería interna y no extraíble, sin ningún tipo de carga rápida o inalámbrica, pues este dispositivo no presenta puerto USB tipo C, que brinda ese beneficio adicional. Si bien es cierto que este terminal aumenta su capacidad si lo comparamos con el A10, pero en términos de rendimiento no se nota la diferencia. Si su hermano menor gastaba un 13% de la batería en 1 hora de uso, con este dispositivo gastaremos 10% en esa misma hora. Ya si utilizas el dispositivo más intensamente, por obvias razones se descargará mucho más rápido. El A10s se carga por completo en aproximadamente 2 horas y 10 minutos, lo cual, como puedes darte cuenta, es un tiempo bastante exagerado, pero son los límites que nos brinda este terminal. Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta a la pantalla, y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, que también está presente en su hermano, el A50. Nos sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos.
La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quién se enfrente, claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con unos marcos realmente reducidos. La pantalla del Samsung A10s es Infinity V, lo que significa que hablamos de un panel TFT LCD y de un notch en forma de gota de agua en la parte superior. La diagonal es de 6.2 pulgadas y la resolución es HD de 1520 x 720 píxeles para su relación de aspecto de 19:9 y una densidad de 271. Si bien esta no es de las mejores pantallas que utiliza Samsung, es un panel que te brinda los beneficios más básicos, con una disminución en costos y en autonomía de batería. Pese a no ser un panel AMOLED, nos da una buena experiencia en interiores, con unos buenos niveles de colores, unos tonos negros no tan nítidos pero que por fortuna se aprecian bien en estas condiciones. Ya en los exteriores es donde este panel falla completamente, pues el nivel de brillo no es el suficiente para una agradable experiencia, por lo cual necesitarás siempre algo de sombra para disfrutarlo adecuadamente. Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s, si lo comparamos con su hermano el A50, claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente, siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado, y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas, a pesar de la reducción de ruido, y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez. Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sea en interiores o en exteriores. Para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial, que es muy preciso, pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. En el apartado fotográfico del Samsung A10s nos encontraremos doble cámara trasera, dentro de un conjunto en vertical que también incluye el flash LED. Tendremos un primer sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un sensor secundario de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para lecturas de profundidad. Las fotografías ofrecen un nivel de calidad muy básico, especialmente en condiciones favorables de buena iluminación. Podemos realizar fotografías macro con el modo automático para resaltar un objeto en primer plano y difuminar el fondo, obteniendo también unos resultados decentes y un poco mejores si lo comparamos a lo que veníamos en la generación pasada. Por otro lado, en el frontal tendremos un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0 para selfies y el apoyo de la inteligencia artificial del teléfono nos brindará unas buenas tomas con buena cantidad de detalle y una nitidez casi justa. Creo que da una experiencia básica, pero era realmente lo que esperábamos para un terminal de sus características, tanto de precio como de funcionalidades.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50s es de 1.200.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.658 pesos mexicanos, que a su vez son $350, que equivalen a 324 euros. Para el Samsung A10s es de 390.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.163 pesos mexicanos, que a su vez son $115, que equivalen a 105 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50s le gana al Samsung A10s en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A10s le gana ampliamente al Samsung A50s en los siguientes aspectos: únicamente en precio. En los aspectos que empatan son únicamente en batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.